Células caliciformes, a ver, ¿dónde están? Acá parece que hay acá una. Aquí parece que hay otra muy estrecha. A ver, bueno, por ahí, células caliciformes. Toda esta parte de acá, quizá esta de acá. La membrana basal y esto, lámina propia, tejido conectivo laxo. Inclusive aquí se ve un vasito sanguíneo que está invadiendo la lámina propia. Ven el epitelio plano simple formando las células endoteliales. Y acá globulitos rojos. Aquí hay otro pequeño vasito. Fibroblastos, fibras entre fibras elásticas y tejido conectivo. Todo esto tejido conectivo laxo, que es la lámina propia. Ok, vamos a otra. Acá ya tenemos, dice epitelio céntrico simple con células caliciformes. Lo mismo, ¿no? Solo que con otra tinción. ¿Ven? Las microvellosidades bien recortaditas. Célula caliciforme con lisosomas de mucinógeno en su interior, cilíndrica, células cilíndricas, lámina, digo, membrana basal, células basales de recambio, y todo esto lleno de fibroblastos, formando la lámina propia o el tejido conectivo laxo, tejido de sostén. Incluso acá se ve cómo liberan el moco, ¿no? Las células caliciformes para lubricar toda la mucosa. Estos son, bueno, acá, ¿qué más? Núcleos, células de recambio, células basales. Y bueno, prácticamente el mismo epitelio, solo que con otra tinción, ¿no? Aquí es Mayori y Hassan. Acá abajo también, bueno. Acá ya tenemos otro epitelio. Acá nos dice que este es epitelio pseudoestratificado cilíndrico no ciliado. También llamadas células intercalares. Estas de acá. ¿Por qué? Por acá tenemos una célula y acá tenemos otra. Y si te fijas, los núcleos están acá arriba, otros están acá abajo, otros están como que al medio, otras van acá, otras basales. Es decir, es un epitelio simple, cilíndrico, pero los núcleos están dispuestos en diferente posición, lo que da el aspecto de que seas estratificado, pero pues no lo es. Además, que no tiene cilios ni microvellosidades, todo es plano. La trompa de Falopio, porque imagino que esta es trompa de Falopio, tiene dos tipos de epitelios. Una parte que está muy cerca a las fimbrillas de la trompa es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tiene cilios. Pero ya a medida que la trompa avanza y está llegando al cuerno uterino, esos cilios desaparecen y se convierten en lo que se llama células intercalares, que son conocidas como estas, células pseudoestratificadas, cilíndricas, pero no ciliadas. Su función no es nada más que la de proteger al ovocito que está pasando por acá, además de dotarle de los nutrientes necesarios al ovocito para su desarrollo. ¿Ya? Entonces, células intercaladas o células de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Y qué es esto de acá? Pues ya lo deben saber, ¿no? Una lámina propia siempre de epitelio de sostén. El tejido epitelial siempre se va a sostener en su tejido conectivo laxo, que es todo esto de acá. Tejido conectivo laxo. Acá igual, tejido conectivo laxo. En el caso de la trompa, también se conoce como lámina propia. ¿Ya? La mayoría de los tejidos conectivos laxos que están por debajo de los epitelios, como en el intestino, en la trompa de Falopio, en la vesícula intestinal, uy, me fui. Son el tejido conectivo laxo que está por debajito, siempre va a formar la lámina propia. ¿Ya? Entonces, igual acá su tejido conectivo laxo y su lámina propia.
Acá igual tenemos epitelios estratificados, cilíndricos ciliados, sin células caliciformes. Igual, si vemos acá hay una célula con su núcleo a nivel central. Aquí hay otra en la parte de arriba. Otra aquí abajo. Otra aquí en medio. Otra aquí arriba. Entonces eso da la impresión de que es un epitelio estratificado, pero pues es simple. Y ven los cilios, lo que les decía, ¿no? Qué diferente a las microvellosidades. Las microvellosidades era así, bien cortitas. Pero acá los cilios ven como son como despeinados. Esa es la diferencia entre un cilio y una microvellosidad. Siempre van a ser más chascosos, digo, más despeinados. Acá no se ven células caliciformes. Podemos estar hablando parte de la trompa de Falopio, podría ser, pero quizá la zona muy cerca a las fimbrillas de Falopio, ¿no? De la trompita. O también podría ser parte de la mucosa respiratoria, pero por lo general la mucosa respiratoria tiene bastantes células caliciformes. Acá no. Aquí abajo, una membrana basal. ¿Y esto qué sería? Lámina propia de tejido conectivo laxo. ¿Ok? Todos estos son fibroblastos, fibroblastos, fibroblastos y más fibroblastos. Ya los cilios de acá. Entonces son células de revestimiento. ¿Listo? Vamos con otro. Ahora sí, aquí sí estamos frente a un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Los cilios están muy altos, muy despeinados en la parte apical. Aquí tenemos una célula cilíndrica, un núcleo, aquí otro núcleo en la parte apical, otro núcleo a nivel central, otro acá, otro miren aquí abajo, y aquí sí ya hay células caliciformes. Entonces ven los núcleos en diferente posición. Aquí abajo una membrana basal bien remarcadita, y aquí abajo tejido conectivo laxo, formando la lámina propia, porque está debajo de un epitelio. Entonces, si está debajo de un epitelio, es una lámina propia de tejido conectivo laxo. Aquí se ven fibroblastos. A veces se ven células inmunitarias, lo que se llama células transitorias, que se ve mucho en los tejidos conectivos laxos, porque es muy vascularizado. Entonces, es donde, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay una respuesta inmunitaria, es donde los neutrófilos, los monocitos salen. Entonces, a veces se ven células transitorias. Obviamente acá no se ve, pero no se sorprendan si ven un neutrófilo en un epitelio, en un tejido conectivo laxo. Es lo más normal. Pero lo más seguro que esto sí sea un epitelio respiratorio, porque el epitelio respiratorio es muy revestido de moco, ya que junto con los cilios permiten atrapar partículas. Y los cilios tienen la función de transportar esas partículas hacia y hacia los ganglios linfoides o para su expulsión mediante la tos o el estornudo. Ahora, fíjense los estereocilios. Son mucho más largos, ¿no? Estos son cilios, estereocilios. Mucho más largos y en diferente posición, así, totalmente despeinados, ¿no? Los estereocilios es muy común verlas, por ejemplo, en las conjuntivas o en la mucosa de la conjuntiva del ojo. También se ven en los conductos seminíferos, en el aparato reproductor masculino. Igual acá, una célula con un núcleo central, otros están aquí arriba, otros están aquí abajo, otros a nivel central. Entonces es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero con estereocilios, que quizá sea la conjuntiva o la mucosa de la conjuntiva, o quizás sea parte de lo que es el epitelio del aparato reproductor masculino, ¿no? Los túbulos seminíferos, toda esa parte de acá.
Membrana basal y esto, lámina propia. Tejido conectivo laxo. Siempre se ven los fibroblastos y las fibras yendo en esa dirección. Generalmente la función de los estereocilios puede ser de este igual, transporte de partículas, o en algunos casos también tiene función de apertura de canales por voltaje. Por ejemplo, los estereocilios de las células nerviosas del conducto auditivo. Tiene esa función también estereocilios, ¿no? Bueno, ya nos vamos ahora a los estratificados. Hasta acá hemos visto epitelios simples, plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, pseudoestratificado simple, ciliado, no ciliado, estereociliado. Ahora dentro de los estratificados. Empezamos por el epitelio plano. El epitelio plano estratificado, me gusta hacerlo así. Por más de que sea epitelio plano o escamoso estratificado, siempre la parte basal de este epitelio estratificado no es tan plano. De hecho, son células casi cúbicas. ¿Se fijan acá? Que es la parte más basal. La mayoría de los epitelios planos estratificados, sea queratinizado o no queratinizado, la parte de las células basales van a ser cúbicas. Ven todas, estas son células cúbicas. ¿Por qué? Porque son células que son metabólicamente activas. Están en constante división, son células de recambio. A medida que las células de aquí arriba cumplen su función y van muriendo, estas células de acá van recambiando las de arriba. Entonces, son basales, que son también células altamente metabólicas, con bastante división. Y a medida que ascienden en el epitelio, estas células cúbicas se van haciendo cada vez más planas, más escamosas, planas, hasta llegar a células netamente planas, como acá arriba. ¿Sí? ¿Ven las células en la parte apical? Son nucleadas. A diferencia, por ejemplo, del epitelio estratificado, queratinizado, que es, por ejemplo, en la piel, donde las células de la parte más apical son anucleadas, no tienen núcleo. Y al contrario, están invadidas de gránulos de queratina. Entonces se ve como una capa de células acartonadas con abundante queratina. Ya vamos a ver una piel. Pero acá hay núcleo. Entonces lo que me diferencia de un epitelio plano estratificado, queratinizado y no queratinizado, es que el no queratinizado no hay queratina y las células apicales siempre van a encontrar núcleos, porque son células vivas. ¿Sí? Entonces un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Lámina propia, porque estamos con un epitelio. Entonces, debajo, lámina propia de tejido conectivo laxo. Todos estos son fibroblastos, fibroblastos, fibroblastos y algunas fibras de colágena a fibras elásticas. Un pequeño vasito sanguíneo por acá y nada más. Todo esto, tejido conectivo laxo. Y acá, membranita basal. Debe ser mucosa esofágica, mucosa oral, amígdala, todo lo que es mucosa de revestimiento en la parte oral hasta la parte del esófago es epitelio estratificado plano no queratinizado, en su mayoría. Bueno, la siguiente, aquí está, es la diferencia, ¿no? De un estratificado no queratinizado de uno que sí es queratinizado. Igual, por debajo una membrana basal que separa el epitelio del tejido conectivo laxo. La primera capa de células, que está aquí bien punteadita, son células cúbicas, ¿verdad? Mitóticas, metabólicamente activas, constantemente se están dividiendo. A medida que subo, ya estas células van cambiando su forma y se van aplanando. En el caso del epitelio estratificado queratinizado, como de la piel, estas células, a medida que suben, van a ir muriendo, hasta llegar en la parte apical, donde ya hay células muertas, y en la última parte, que es todo esto, son células que tienen abundantes filamentos de queratina, que es todo esto de acá. Esto es la queratina.
Es por eso que se produce el estrato basal, el estrato espinoso, donde ya las células se hacen cada vez más espinosas. Más arriba, ya los demás estratos. Estrato granuloso, donde ya las células empiezan a morir. Estas células ya van a entrar en apoptosis. Y a medida que van a entrar en apoptosis, su citoplasma se empieza a llenar de gránulos de queratina y queratoyalina. ¿Okay? Ya llegando al estrato más apical, casi llegando al estrato córneo, ya son células totalmente muertas, ¿no? Fíjense, estas células ya están muertas, no tienen núcleo. Y adentro, todo eso teñido de azulito son filamentos de queratoyalina. Y arriba, el estrato lúcido, bueno, ya el estrato descamativo, donde ya todo es queratina. Algo característico de esto de acá es epidermis, ¿no? Todo de aquí hasta acá es la epidermis. La epidermis por debajo forma estas crestas, se llaman crestas epidérmicas. Son estas invaginaciones que invaden la parte de lo que es el tejido conectivo laxo, que ya vendría a ser la dermis. Y la dermis también forma o responde formando estos que son las crestas dérmicas. Crestas epidérmicas, crestas dérmicas. La dermis se divide en dos. Una dermis papilar de tejido conectivo laxo. Acá estamos viendo tejido conectivo laxo formando la dermis papilar. Y abajo se encuentra la dermis reticular, que es de tejido conectivo denso y regular. A veces se ven células de Langerhans y algunos melanocitos. Los melanocitos más se encuentran entre el estrato basal y a veces se van al espinoso, entre el basal y el espinoso. Las células de Langerhans son como unas células estrelladas más o menos. Acá no se ven. Son los macrófagos de la piel. Siguiente epitelio estratificado, tenemos cúbico estratificado. Igual acá está formando un conducto. La primera capa, células cúbicas, y arriba una segunda capa. La mayoría de las glándulas apócrinas o merócrinas, como las glándulas sudorípadas, las glándulas sebáceas, son glándulas de epitelio cúbico estratificado, como en este caso. Quizá esta es una glándula sudorípada, podría ser. Igual acá. ¿Y qué tenemos alrededor? Epitelio de tejido de sostén, tejido conectivo laxo. Ahora, en el caso de los conjuntos glandulares, ese tejido conectivo laxo no se llama lámina propia, simplemente es tejido conectivo laxo, ¿ya? Solamente en los epitelios de revestimiento, como en la mucosa digestiva, como en la trompa de falopio, en la vesícula biliar, en el aparato respiratorio, sí se podría llamar lámina propia tejido conectivo laxo. Pero en los conductos, no, solamente tejido conectivo laxo, ¿no? Porque son porciones tubulares nada más de una glándula. Entonces, la mayoría de las glándulas apócrinas o merócrinas son de epitelio cúbico estratificado. No es nada raro que esto sea una glándula sudorípada, podría ser. Acá hay otra, tejido conectivo laxo. Y aquí un poquito se ve su secreción, ¿no? Borramos. Igual acá, otro conducto glandular. En este caso es un epitelio casi cilíndrico. En realidad se lo llama cilíndrico porque son células más largas. Son igual muy parecidas a las cúbicas, pero son un poquito más largas. Entonces lo llaman como epitelio cilíndrico estratificado. Igual el epitelio cilíndrico estratificado muchas veces forma conductos glandulares de glándulas igual apócrinas, forma conductos glandulares.
aquí su secreción, y todo esto, tejido conectivo laxo. Acá podemos ver acinos de la glándula. Parece que fueran acinos serosos. Normalmente los acinos serosos tienen un poquito más el citoplasma. Los mucosos son un poquito más pálidos. Todos estos es la porción acinar, acinos glandulares, y esto la porción tubular de epitelio cilíndrico estratificado. Entonces igual son conductos glandulares, de glándulas entre merócrinas o apócrinas, con su porción acinar. Aquí igual su porción acinar, los acinos, aquí donde se forma la secreción, las libera y se va acá, que es la porción del conducto. Aquí también tenemos otro. Aquí hay un vasito sanguíneo. Entonces, conducto glandular también, de epitelio cilíndrico estratificado. Y acinos que podrían ser acinos serosos. Los exócrinos, por lo general, son conductos glandulares de epitelio cúbico simple, ¿no? En cambio, los merócrinos y apócrinos son más estratificados. El otro epitelio estratificado tenemos el epitelio de transición. ¿Por qué se llama transición? Pues porque tienen diferentes células de diferente tamaño. Acá hay una cilíndrica y fíjense cómo que se van aplanando, ¿no? Acá aparece una cúbica, acá aparece otra cúbica basal, aquí hay otra cilíndrica. Entonces son células de epitelio de transición donde van a haber diferentes células de diferente tamaño y diferente forma, que es muy común en epitelios como la vía urinaria, los cálices menores, la pelvis renal, el uréter, la vejiga, parte de la uretra, porque el resto de la uretra a veces es epitelio pseudoestratificado no ciliado. ¿Dónde más viene transición? También en lo que es el endometrio, es también de transición. Entonces es un epitelio que tiene la función, igual aquí su membrana basal, tiene la función de cambiar su forma para aumentar o disminuir el volumen de contenido. En el caso de la vejiga, cuando la vejiga se distiende de orina, las células se hacen más planas. Cuando se vacía de orina, las células empiezan a hacerse más cúbicas a cilíndricas. Entonces, por eso es epitelio de transición, va cambiando su forma. Lámina basal y por debajo, tejido conectivo laxo. ¿No? Acá lo llama denso, pero este es laxo. El denso se encuentra más abajo. Más o menos esto de acá ya vendría a ser denso. Porque el denso no tiene tantos fibroblastos. Acá hay fibroblastos. Entonces esto sigue siendo laxo por debajo de ese epitelio. Si me voy mucho más abajo, por aquí, aunque ya está queriendo aparecer acá, aquí sí ya veo tejido conectivo denso. Irregular, que es lo que está mucho más abajo. Esto parece ser capilar. No, esto es una fibra de colágena grande. Epitelio de transición. Igual forman lámina propia entonces. Acá nos dice epitelio estratificado cuboideo modificado, epitelio seminífero. Ok. El epitelio del seminífero, en realidad, son células, son dos tipos de células. Si se fijan, parecen células más redondas, ¿no? No parecen ni cúbicas, ni cilíndricas, ni planas, menos planas. Y acá se ven de otra forma, ¿no? Como de una forma medio rarita. El conducto seminífero está formado por dos células, ¿ya? Las células germinativas, que son estas de acá, son también llamadas espermatogonias, ¿ok? Si hablamos del conducto seminífero, espermatogonias.
espermatogonias. ¿Por qué? Son células madre que van a formar o dar origen, por ejemplo, pues a las células ya sea de Sertoli, que son estas de acá, o algunos espermatogonias que van a ser los espermatocitos, ¿ya? Que van a formar los espermatozoides. Y también tenemos las células de Sertoli, que son estas de acá arriba, o estas medio raritas de acá, o estas de acá arriba, que también forman este tipo de epitelio. Por eso se llama cuboideo modificado, lo llaman acá. Pero en realidad son dos tipos de células. Las células germinativas y las células de Sertoli, ya que forman parte del conducto seminífero, de los seminíferos también del aparato reproductor masculino. ¿Ya? Entonces son esos dos tipos de células. Por eso se llama cuboideo modificado, porque son un tipo de células especiales, germinativas y de Sertoli. Ya acá abajo, unas pequeñas fibras de tejido conectivo denso y regular. Aquí en pequeños fibroblastos, ¿no? Igual acá, aparentemente parecen ser células de Sertoli, acá, chiquititas. ¿Ya? Entonces, células de Sertoli, células germinativas. También llamado cuboideo modificado, epitelio seminífero. Es especializado este tipo de epitelio. Bueno, nos vamos ahora a las glándulas, que de hecho es igual perdón, parte del epitelio digestivo. Si lo vemos más cerquita, tenemos células caliciformes. Estas de acá. Tenemos un epitelio cilíndrico ciliado. Ah, no, pero no es ciliado, es con microvellosidades. ¿Ven? Chiquititas las microvellosidades. O sea, estamos viendo toda un epitelio digestivo. Por debajo, lámina propia. Esto de tejido conectivo laxo. La membranita basal, que separa el epitelio de la lámina propia. Célula caliciforme, moco, en todo esto de acá. Todo esto en general es una vellosidad intestinal que se invagina hasta adentro, lo voy a dibujar así, como lo que estamos haciendo, más o menos, ¿ya? Entonces todo esto es una vellosidad intestinal, que es como un dedito. Estas son microvellosidades intestinales. Esta depresión de acá es conocida como una glándula. ¿Por qué? Porque las glándulas tanto de caliciformes y otro grupo de células que se encuentran más en la parte basal, que son también cilíndricas, van a secretar sustancias, ya sea moco o algunas enzimas, que van a ser liberadas hacia la luz de la vellosidad intestinal. Por eso se llama glándulas exócrinas unicelulares intraepiteliales. O sea, un nombre gigante, pero en realidad es toda una glándula. Es una glándula exócrina, se puede decir digestiva, de las vellosidades intestinales. Esto puede ser intestino delgado o intestino grueso. Entonces, por eso se llaman glándulas. O glándulas tubulares también en resumen, ¿no? Ahora, el término de glándulas exócrinas unicelulares, para mí, se refiere quizá a las células caliciformes, porque son células, pero funcionan como glándulas. Entonces, me imagino que este término de acá se refiere o está a las glándulas, a las células caliciformes, pero que en general igual toda esta vellosidad forma una glándula tubular y esto forma una vellosidad intestinal.
Lo mismo, aquí está más clarito lo que le dije, ¿no? Todo esto es una vellosidad. Todo esto de aquí abajo, estas depresiones, forma una glándula tubular. Cada una de estas celulitas blanquitas, células caliciformes, que me imagino que se refiere a esto. Pluricelulares tubulares simples. ¿Okay? Podría ser esto, ¿no? Una glándula gigante de acá. Esta es una glándula. Epitelio de revestimiento, cilíndrico simple, células caliciformes, todo esto, lámina propia de tejido conectivo laxo. Aquí hay otra glándula tubular, todo esto de acá es glándula tubular, otra de estas glándula tubular, todo eso de aquí arriba, microvellosidad, revestimiento de mucosa. Aquí más lámina propia, tejido conectivo laxo, y aquí abajo igual lámina propia, tejido conectivo laxo. Entonces acá, unicelular, células caliciformes. Pluricelular tubular, toda esta depresión de acá, glándula tubular. Acá, a ver qué es. Dice glándula exócrina pluricelular, túbulo acinar compuesta de tipo mucocerosa. Bueno, primero esto es un acino, ¿ya? Es un acino de un grupo de células que se llaman las células acinares. Estas células acinares están formadas por grupos. Estas son células acinares más periféricas, donde adentro tienen abundantes lisosomas con sus secreciones, ¿ya? Por lo general son mucosas, mucinógeno. La que está aquí al centro se llama células centroacinares. Centroacinar, centroacinar. Y estas son más acinares periféricas. Esta célula que ven acá, que está abrazando al acino, se llama célula mioepitelial. Si lo ven, están en todos los acinos. Acá hay otra, aquí hay otra. Se caracteriza por ser una célula con un núcleo central y unas prolongaciones de membrana largas en forma de bracitos que abrazan, todo el acino. Acá igual. ¿Ven cómo está abrazando? Son células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales tienen la característica de tener adentro proteínas contráctiles, actina y miosina. Entonces, cuando esta célula mioepitelial se contrae, lo que hace es apretar el acino y toda la secreción pasa a la porción tubular. Y la porción tubular es de tejido epitelial cúbico simple para eliminar o transportar la secreción. Entonces, en esta imagen más nos está mostrando la parte acinar, ¿no? Los acinos. La parte tubular podría estar algunas, tal vez es esta de acá, podría ser esta de acá, con epitelio cúbico simple. Y toda la secreción sale por la parte tubular. ¿Ya? Entonces aquí vemos células mioepiteliales, acinos mucocerosos y porciones tubulares. Entonces todo esto es una glándula exócrina. Siempre las exócrinas van a tener un conducto de epitelio cúbico simple y su porción acinar y sus células mioepiteliales. Las apócrinas o merócrinas son epitelio cúbico estratificado o cilíndrico estratificado. Acá igual la porción tubular, más aquí se ve la porción tubular, ¿no? Compuesta tipo serosa, ¿ven lo que les digo? La parte mucosa siempre es más blanquita, como las células caliciformes.
En cambio, la parte más serosa siempre tiñe de un color más oscuro. Esto es todo un acino. Igual, tiene células acinares en la parte más periférica y un grupo de acinos en la parte más central, que son células centroacinares. Acá, células acinares y más al centro, células centroacinares. Esto de acá, ¿qué vendría a ser? La porción conductual, ¿no? El conducto de la glándula exócrina siempre es de epitelio cúbico simple. Acá hay otro conducto. Su acino y su conducto. Por eso es exócrino, porque tiene epitelio cúbico simple. Y tiñe de un color así negrito, más que todo cuando es una secreción serosa. Puede ser una glándula salival. Las glándulas salivales tienen una porción serosa, otra que son mucosas y algunas son mixtas. Entonces podría ser una glándula salival exócrina. Acá ya tenemos otro tejido. Esto es folículos tiroideos, ¿no? Un folículo tiroideo que es todo este conjunto, donde el folículo tiroideo va a estar formada por un coloide, que es esto de aquí adentro, y alrededor va a tener un grupo de epitelio cúbico que está revistiendo la parte de los folículos tiroideos. ¿Ya? Acá hay otro, epitelio cúbico simple. Y bueno, estas células cúbicas son también llamadas células foliculares o parafoliculares. Ven que revisten todo esto que es el coloide. Y el coloide es un espacio rico en tirosina y en hormonas T3 y la T4. Acá vemos un vasito sanguíneo. La tiroides se caracteriza por ser un órgano capsular. Tiene una cápsula de tejido conectivo denso regular donde penetra y forma vasitos sanguíneos, como este de acá o este de acá. Que de hecho, cuando viene la TSH, la hormona liberadora de tirotropina, hace de que estas células T4 y T3 salgan y vayan directamente por el torrente sanguíneo. Entonces son células parafoliculares que tienen dos funciones. Por un lado, controlan los niveles de calcio junto con las células de la hormona paratiroidea y además permiten o ayudan a la formación de hormonas tiroideas, ¿no? Captan los iones de sodio en forma de yoduro que están llegando por la sangre de la dieta, de la sal. Entonces esto es folículos tiroideos, glándula tiroidea. Acá nos dice glándula endocrina cordonal irregular. Imagino que esto es la glándula pituitaria, porque las demás glándulas endocrinas no son tanto así. Por ejemplo, los lotes de Langerhans no son así. Además, si fuera el lote de Langerhans, habrían acinos exócrinos que son parte del páncreas. Pero esto en realidad es una glándula endocrina. Imagino que es una glándula pituitaria. Si fuera pituitaria, cada una de estas células de acá no son tanto epiteliales. Son células llamadas, bueno, dos grupos. Tenemos estas células que son más rojitas y estas células de acá más chiquititas. Perdón, estas de acá, que son más pálidas. Estas de aquí son más pálidas y estas de acá son más rojitas. Las rojitas se llaman células cromatófilas. Si hablamos de glándula pituitaria. Las más pálidas como estas, como esta de acá, son células cromófobas. Las cromatófilas se encargan de formar y liberar cierto grupo de hormonas de la glándula pituitaria, como la corticotropina, como la prolactina y demás. Y las cromófobas, algún otro grupo de hormonas, pero más que todo son células de sostén. El resto, tejido conectivo laxo, ¿no? Fibroblastos, 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 fibroblastos. Todo de acá, tejido conectivo laxo.
Entonces, eso es glándula endocrina coronal. Imagino que son las cromatófilas, tiñen más rosita, y las más pálidas, las cromófobas. Y el resto, tejido conectivo laxo. Es raro que les haya mostrado ya endocrino. A ver, ¿qué más hay? Acá. Aquí igual, glándula endocrina, cúmulos de células T. Celulares. Ah, tejido adiposo. Eh, bueno, esto, tejido adiposo. Célula unilocular. Alrededor, tejido conectivo reticular. Y acá nos muestra células oxífilas. Ah, oxífilas. Esto podría ser shift células, células del tejido oxífilas. Si no estoy mal, podríamos estar en una glándula oxífilas. Pero ahorita me voy a acordar dónde he visto células oxífilas. ¿En qué tipo de glándula endocrina es? Ahorita me voy a acordar. Célula de Hutler. Paratiroides, ahora sí, ya me quería acordar. Esto sería entonces la hormona paratiroidea. Sí, de hecho, las hormonas paratiroideas, la glándula paratiroidea sí tiene células oxífilas. Eso me estaba. ¿Dónde he leído oxífilas? Que estas células oxífilas sí tienen la función de controlar los niveles de calcio. ¿Ya? De hecho, cuando el calcio está demasiado alto, estos controlan y bajan los niveles de calcio. Es decir, regulan los niveles de calcio, las células oxífilas de la hormona paratiroidea, junto con las células parafoliculares de la tiroides. Las dos están controlando, subiendo y bajando los niveles de calcio. Trabajando, por ejemplo, estas células oxífilas liberan la paratormona, que va a trabajar con las células y los osteoclastos a nivel del hueso. Entonces, todos estos grupos de acá, de células, son células oxífilas con tejido adiposo. Sí, esto es para la hormona paratiroidea, glándula paratiroidea. Y este otro grupo de células de acá son nada más que células de sostén o células de recambio. No tienen una función endocrina específica, ¿ya? Solamente las oxífilas sí tienen función endocrina. Entonces, esto es glándula paratiroidea. Bueno, no sé por qué le muestra endocrino, la verdad, pero bueno. No es tanto epitelial, ¿no? ¿Qué más tienen? A ver. Ah, bueno, se acabó. Bueno, hemos repasado todas las células epiteliales. ¿Siguen acá? ¿O se han dormido? Ok, que ahorita hemos acabado. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo el repasito? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo está ok? Bueno, pues, si todo está ok, entonces, ¿cuándo nos toca la siguiente para ver si ya les toca su repasito? Ahora voy a ver. Ujú. Sí, de hecho sí. Am, tienen el miércoles y el viernes. Ambos son presencial.
Eh, ¿Quieren repasar un tema más el miércoles y hacer su simulacro el viernes a la 1 de la tarde? Ok, me dicen qué temita quieren repasar para el miércoles allá presencial, que sería lo último, y el viernes hacen su simulacro, ¿ok? Porque ya hemos repasado nervioso, epitelial, capaz, no sé, capaz cartílago, muscular, no, conjuntivo hemos repasado, y nervioso también, ahora epitelial. Podría ser quizá muscular. A ver, vamos a hablar, ahí en clase me dicen. ¿Ya? Nos vemos entonces el miércoles. Adiós, buenas noches.